7:21 de la mañana, amigos, nos encontramos con el ex canciller, ex ministro de Justicia, ex representante ante la OEA. Experiencia que nos sirve para estos momentos. Luis González Posada, ¿cómo estás, Lucho? Buenos días. Hace tiempo que no lo recibíamos por acá. Aquí Bienvenido. estamos, muchas gracias. Es crítica la situación con Venezuela. Ayer conversamos con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en el sentido oiga, ¿cuál va a ser la reacción del Perú por un lado? Y él reconocía o admitía ya que más o menos que el Perú se iba por el lado de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, un instrumento que por supuesto se gestó en nuestro país, es particularmente importante. ¿Esa usted cree debería ser la posición peruana? Sí, primero yo quiero destacar como activo positivo de este gobierno en estos primeros 100 días la diferencia sustantiva en política exterior frente al gobierno de Humala, que ante el chavismo se mantuvo escondido bajo la alfombra, temeroso, vacilante, y no hizo absolutamente nada. Yo creo que las señales que ha dado este gobierno son positivas, hay que saludarlas, ¿no? Primero recibió el presidente a los dirigentes de la oposición democrática. Cosa que Humala no hizo. Cosa que se negó a hacerlo, inclusive cuando se lo pidieron un grupo de damas que lo recibiera. En segundo lugar, ha protestado y pedido la libertad de los presos políticos, que son 120 aproximadamente, y en tercer lugar ha demandado que se cumpla con el proceso de la revocatoria. Yo creo que son tres señales muy claras que reflejan un giro sustantivo en la política exterior del Perú y que lo va a complementar seguramente con lo que ya está preanunciado, que el Perú va a respaldar la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, que recordemos fue firmado en Lima, ¿no? El mismo día que ocurrieron los sucesos de la Torre Gemela se aprobó acá en Lima y que significa en términos concretos que aquel país que no cumple con los estándares democráticos, ¿no?, es separado del organismo internacional, es una señal firme y dura. Entonces yo creo que se ha avanzado notablemente en este aspecto. Hay, sin embargo, algunos hechos que a mí me preocupan. Mire, se ha desconocido al Parlamento, ¿no?, sus atribuciones, sus funciones, inclusive se ha introducido barras bravas, ¿no?, matones que han golpeado a parlamentarios, se les hostiliza. Todas las leyes del Parlamento han sido dejadas sin efecto por el Tribunal Supremo, que lo maneja el chavismo, y se llega inclusive a la insolencia, por ejemplo, de haberles cortado los sueldos a los parlamentarios, y ayer ya les cortaron la luz para que ni siquiera tengan acceso a las computadoras. Entonces, este es un golpe de Estado al Parlamento. Y yo voy a esto, mira, solo para completar la idea. Acá en América Latina existen instituciones, el Parlamento Latinoamericano está integrado por 23 parlamentos, el Parlamento Andino por 4, el Parlamento Amazónico por 8, el Parlamento Indígena por 20. Yo digo, ¿dónde está la voz de esos parlamentos? Esos parlamentos están como obligados a movilizar al grupo de parlamentarios a Venezuela, a defender la institución parlamentaria que está siendo severamente afectada. Pero yo no lo veo nada, ni siquiera una palabra y una movilización, y eso sí es un pasivo enorme, ¿no? A eso iba. Kuczynski nos comentaba anoche que bueno, ya se está comunicando con los presidentes, ¿no?, vía telefónica. Como usted reitera, la posición que va a tener el Perú es, bueno, aplicar la Carta Democrática. ¿Esa intención está acompañada actualmente en la región? Ha habido un cambio de clima, ¿no?, en la región, porque ha habido evidente pues mucha permisividad con el régimen chavista, ¿no? Pero el ambiente va direccionándose en ese sentido, porque usted ha sido representante del Perú ante la OEA. Hasta ahora los intentos incluso de tener las reuniones con los cancilleres, ¿no?, que sería pues un primer paso, ni siquiera ha tenido el quórum. ¿América Latina va a asumir su responsabilidad? ¿La clase política va a asumir su responsabilidad? Mire, primero, el cambio de secretario general de la OEA ha sido fundamental. El anterior era el embajador Insulza de Chile, que inclusive permitió agravios y ofensas públicas de Chávez sin decir una sola palabra. Este embajador uruguayo, Almagro, se ha mostrado con dignidad, con firmeza, ha reclamado la aplicación de la Carta Democrática, pero además ha habido dos giros. Brasil de Lula y de la señora Dilma y Argentina de los Kirchner eran los blindadores del chavismo. Ellos respaldaban, apoyaban
y auspiciaban el chavismo, ¿no? Estos nuevos presidentes con el cambio de gobierno no lo hacen, de tal manera que es un ambiente más positivo. Y en el caso del Perú ya lo he dicho, mientras el señor Humala estaba silente y temeroso frente al chavismo, la actitud del gobierno peruano es diferente. Entonces yo le decía, sí hay un cambio positivo, hay ausencias lamentables, como le señalaba hace un momento, que el Parlamento andino, el latinoamericano, el amazónico y el indígena no digan una palabra ante la violación del principio más grave que están obligados hoy a proteger, que es la autonomía del Parlamento. Sería una ocasión para enterarnos de que existen Yo le diría algo más, figuras, yo diría ¿no? que sería ideal que el Parlamento del Perú, que ha tenido muy buena posición también en este tema, pueda aprobar una moción solicitando al Parlamento latinoamericano, andino, amazónico e indígena que movilicen representantes a Caracas a expresar su solidaridad con sus hermanos parlamentarios venezolanos. Yo creo que sería un golpe diplomático parlamentario sumamente fuerte, y también lo sería que ya yo creo que ha llegado el momento de llamar en consulta a nuestro embajador en Caracas, ¿no? Miren lo que acaban de hacer. Han detenido... Según Kuczynski, eso es una respuesta probablemente a su postura crítica, lo de los periodistas, ¿no? No, así es, así. Yo creo que ya llamar en consulta al embajador de Caracas, cuando usted llame en consulta, es una señal de mortificación o de protesta. Oiga, si esto sigue así, no regresa mi embajador, ¿no? Porque de alguna manera el chavismo y Maduro, con sus insolencias, han avanzado por el silencio de las instituciones latinoamericanas y de las cancillerías. Pastrana, presidente de Colombia, decía ayer con toda claridad, ¿no?, que todos hemos sido responsables de mantenernos silentes frente a una escalada agresiva y autoritaria del gobierno venezolano. Se ha impuesto, ¿no?, efectivamente una suerte de corriente de pensamiento. Hay quienes han criticado a Almagro incluso, ¿no?, y dicen, Almagro a la hora de criticar al régimen chavista eliminó su capacidad de interlocutor. Cuando se habla de Torretagle, ¿no?, a veces se dice, claro, Torretagle es más cauta, ¿no?, precisamente para no perder esa oportunidad de jugar pues este papel mediador. Creo que ya pasamos ese punto, ¿no? Yo creo que ya pasamos, yo le puedo decir con toda claridad, ¿no? Durante el gobierno de Humala yo he tratado con todos los embajadores, y todos los embajadores protestaban silentes porque la política exterior la dirige el presidente de la República ante esta posición ambigua y débil que tenía la Cancillería frente a Venezuela. Yo creo que eso está superado y hay posiciones mucho más firmes. Hay inclusive irritación. Ayer escuchábamos, por ejemplo, al señor Maduro, antes de ayer, diciendo que esta gran movilización de millones de personas en Venezuela la había organizado el presidente Obama. Sí, claro, bueno, una especie de delirio. Un poco pues, ¿no?, pensar que sus compatriotas y los latinoamericanos somos mononeuronales, ¿no? Claro, que esto lo organiza el imperialismo. No, el Comando Sur, ¿no? El señor Obama, no. El pueblo está harto de la pobreza, de la miseria, de la inseguridad, de los atropellos, de los vejámenes. Acá han habido vejámenes graves. Yo he visto... Se ha terminado con el contrapeso democrático, la separación de poderes, el Poder Judicial secuestrado, el Congreso disminuido, una asamblea que se supone que tiene la presencia de la oposición. ¿No? Le han cortado la luz, entonces el día de ayer, le cortaron la luz. Pero también ha habido mucho vejamen, insultos, groserías, amenazas. A mí me impactó mucho, como estoy seguro de todos ustedes, que la esposa de Leopoldo López no denunciara que cada vez que va a visitar a su marido, que está injustamente preso, y a quien muchos han propuesto para el Premio Nobel de la Paz, que lo hubiera merecido mucho más desde mi punto de vista que el presidente de Colombia, ¿no?, cada vez que va, la desnudan, la hacen saltar desnuda a una dama. Y un día denunció esto porque fue acompañada de la madre de Leopoldo López, que es una persona muy digna, muy respetada. Y también hicieron lo mismo. Esos son vejámenes, atropellos. O cuando vemos al señor Diosdado Cabello, cuando era presidente de la Asamblea, y golpeaban el suelo y le rompían el tabique a la congresista María Corina Machado, reírse a carcajadas. Entonces, ha habido una serie de elementos realmente malos. Es una brutalización de la política. Ya no hablamos, mira, de la ¿no?, economía, que es un desastre, de la inseguridad, que es la más alta del mundo, de la inflación, que es la más alta del mundo. Ya no hablemos de esas cosas, de que hay ausencias elementales desde pañales
¿no? Hasta que los niños tengan que estar en cajas de cartón porque no hay sitio donde colocarlos. ¿Qué se hace para aplicar la Carta Democrática? ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Que es también un procedimiento que, como Sí, las claro. consecuencias son serias, también es un procedimiento bastante De acuerdo serio. al artículo 20 de la Carta Democrática, la puede convocar o el secretario general o uno de los países miembros. Ojalá sea el Perú. O uno de los países miembros. Una vez que se convoca, se reúne el Consejo Permanente, que es el Consejo de Embajadores, y se vota. Con la votación positiva, simplemente se convoca una Asamblea General. En la Asamblea General se analiza, se discute, se ve alguna vía diplomática, y si esta no funciona, simplemente se separa ese país del organismo hemisférico hasta que retorne la democracia. Así pasó con Honduras. A Honduras la separaron, después cumplió con todos los procedimientos democráticos y la reincorporaron al seno de la OEA. Este es un procedimiento democrático que debemos utilizar, es positivo hacerlo. De tal manera pues que yo creo que estamos en una situación grave. Yo diría más bien que ojalá los parlamentos manden veedores, ¿no?, a Venezuela, ojalá que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también mande veedores de Venezuela, que la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y esa es una parte de la carta que hay que reformar, ojalá que la mande, pero no puedo mandarla porque de acuerdo a la carta de la OEA tiene que tener autorización del gobierno de Venezuela y el gobierno de Venezuela no le da la autorización. Y digo, ¿por qué? Porque estas marchas que van a ocurrir, este paro general, puede terminar en violencia y hay que Hoy hay un policía muerto y uno... evitar. Ya usted ha visto al general ministro de Defensa de Maduro, vivas a Chávez, que reconoce al gobierno, ve los desfiles a los militares. Esto realmente es inaceptable. Entonces nosotros esperamos que hoy día se forme un cordón de seguridad internacional para proteger al ciudadano venezolano en su protesta o en el paro general que van a ir. Uno puede esperar que votos como los de Bolivia, Ecuador, hay varios países caribeños pequeñitos que han sido de alguna manera cooptados por el petróleo chavista. Ahí tenemos un conteo aproximado Sí, el conteo cómo es favorable, ¿no? Yo no creo realmente que gobiernos como el de Bolivia o el de Nicaragua, el de Ecuador mismo, vote en contra, ¿no? Es el grupo del ALBA, ¿no? Que se queja permanentemente. Cuando nosotros protestamos se queja, hay injerencia, pero cuando ven que de Rusia llevan una estatua de 6 metros y se la regalan a Maduro, y que ayer el gobierno ruso ha protestado por la injerencia externa, ahí quedan callados, ¿no? Yo no creo que ellos voten a favor, ojalá se abstengan, ojalá razonen, porque eso les genera un descrédito. Ayer he escuchado, por ejemplo, a la legisladora Marisa Aglave. Muy bien, muy bien. Yo creo que ha estado estupenda, ha dicho que... Ella en su momento nos declaró aquí que ella estaba a favor de la aplicación del referéndum. Muy bien. Es lo que la izquierda debió hacer desde el primer momento probablemente. Debería ser, ¿no? Porque eso está en juego prestigio. Yo creo que ahí ella se ha despuntado, digamos, políticamente frente a posiciones sectarias que tratan de taparse ¿No ha sido los ojos y los oídos. la de Verónica Mendoza? No, no lo he escuchado, ¿no? Y más bien siempre son temerosos de declarar algo, pero esto no es una guerra del imperialismo yanqui, esto es simplemente la defensa de valores y de principios donde suceda. Y los peruanos debemos estar compactos y unidos en principios, ¿no? Los peruanos no pueden haber divisiones cuando está de por medio de la vida y la libertad, no solamente ciudadanos nuestros, sino de ciudadanos latinoamericanos. Ojalá estas lecciones las aprendemos, que rediseñemos el sistema. Mire cómo está avanzando. El Mercosur, que está formada por Argentina, por Brasil, por Uruguay, por Paraguay, por Venezuela, le correspondía la presidencia a Venezuela. Se opusieron. No le han dado la presidencia a Venezuela. Eso es para que vea que van avanzando estas corrientes democráticas y liberales, ¿no? Para finalizar, Luis, ¿qué pasaría si es que se aplica la Carta Democrática? ¿El restablecimiento de las condiciones institucionales en Venezuela comenzaría por la convocatoria al referendo y que éste se organice dentro de los plazos constitucionales para que en caso pierda Maduro el régimen se retire del poder? Vamos a hablar claro. No puede haber diálogo cuando hay presos políticos y gente sumergidas en lo que llaman la tumba. La tumba es una prisión que queda 20 metros debajo de tierra, ¿no? Son pequeños cuartos sin ventanas, sin puertas, que solo se alimentan con aire acondicionado. Tiene que dejar en libertad primero a los presos políticos, tiene el gobierno que aceptar la convocatoria o una revocatoria. A mí me chocó mucho, por ejemplo, en el caso de Colombia,
que se firme un acuerdo de paz y ver a la guerrilla conversando en circunstancias que hay secuestrados. Yo creo que lo primero que debe decir, muy bien, vamos a firmar el acuerdo de paz, pero antes liberen a los secuestrados, que es uno de los problemas que el día de hoy tienen. Entonces hay que despejar el camino para que vuelva la democracia, vuelva la paz, vuelva la tranquilidad a Venezuela, sin odios y sin revanchas. ¿El diálogo estaría condicionado a la luz verde al referendo o el diálogo podría iniciarse sin que se haya tomado una decisión al respecto del referendo? Mire, yo creo que el más interesado en esto por su prestigio es el Vaticano, que ha tenido en América 2 actuaciones exitosas que no olvidemos. Argentina y Chile estuvieron a punto de irse a una guerra por el canal de Beagle, no por la disputa del canal de Beagle. Llamaron al Vaticano, el Vaticano intervino y finalmente se aprobó un acuerdo y un tratado de paz. Fue un éxito notable de diplomacia vaticana. Y el otro reciente, el Vaticano intervino activamente, digamos, en la solución del problema entre Cuba y los Estados Unidos. Esperemos que ahora lo haga, pero evidentemente para usted ir a un diálogo tiene que despegar. Yo no puedo ir a un diálogo si tengo encadenado a seres humanos. Luis González Posada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. 7:37, vamos a una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan.